con el tema en esta mañana que es cómo crecer en la vida cristiana. Me llamó mucho la atención este tema porque cuando yo examino muchas veces la iglesia, pareciera como que no estamos creciendo. Se predica mucho la palabra de Dios, pero el impacto que causa en nuestras vidas no es tan impactante como debería ser. No es de transformación. De hecho, en los ejercicios que hacemos allá en los sábados en la Cocaleca, uno se da cuenta de lo que pasa. Nos cuesta retener el título de lo que se predicó. Hay veces que hasta quién predicó el domingo. Y si eso es así, ¿qué pasa con el mensaje? ¿Cómo vamos a poder crecer espiritualmente si no estamos reteniendo la palabra de Dios? Cada día que venimos a la iglesia, escuchamos una palabra de Dios, escuchamos una palabra de Dios, nos habla a nuestro corazón. Porque la Biblia es eficaz, la palabra de Dios es eficaz. Pero nosotros muchas veces no ponemos la atención que corresponde, o pareciera que no nos interesa, y estamos pensando posiblemente en otras cosas mientras estamos en la iglesia. Sin embargo, quiero compartirles que hay cosas muy especiales que pasan en la iglesia cuando se predica la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando se predica la palabra de Dios, cuando el siervo de Dios habla desde aquí, cualquiera que sea, habla de parte de Dios. Y es como si Dios nos hablara al corazón. Y hay que estar siempre atentos porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. ¿Cómo opera el Espíritu Santo para llevar la palabra a la aplicación en nuestras vidas, a cada uno en particular, para que recibamos lo que necesitamos? Él lo hace de una forma maravillosa. Él es Dios, Él es nuestro Espíritu, y Él es el que nos guía a toda verdad. ¿Sí? Muchas veces estamos escuchando la palabra de Dios y pueden pasarnos cosas como, por ejemplo, que el Espíritu Santo empieza a tocar nuestra vida y nos vamos de la predicación. Pero nos vamos en el sentido de que nos vamos con el Espíritu, porque el Espíritu Santo empieza a administrar nuestra vida, empieza a enseñarnos, empieza a traer revelación a nuestro corazón. Y eso es lo que yo quiero que pase en nuestras vidas. Yo voy a compartir 6 formas en las cuales podemos hacer que la vida cristiana pueda crecer. Y hay 6 formas que Dios utiliza para hacer crecer en nosotros en la vida cristiana, para que tengamos madurez. Pablo dice cosas así muy especiales. Dice Pablo, me tiene muy extrañado, dice Pablo, de que ya seis siendo maduros en la fe, tienen necesidad de leche espiritual, cuando lo que están necesitando es alimento sólido, alimento para crecer. Pero aquí el apóstol Pedro nos dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocer a Jesús. ¿Realmente lo conocemos a Jesús? Lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Esa persona tan maravillosa, Dios mismo, hecho carne. Se hizo carne, se hizo como nosotros para llevar el pecado nuestro a la cruz. ¿Lo entendemos bien? Bien. Una cosa muy importante que pasa con el crecimiento espiritual es que no es automático. No sucede de forma automática. Porque así como una planta o un ser viviente necesita cuidado, alimentarlo, abonarse, agua para crecer, igualmente necesita el cristiano, necesita ser alimentado con la palabra.
Porque algo muy importante, yo quiero que lo quede grabado en su corazón. El deseo de Dios es que sus hijos crezcan hasta reflejar a Cristo en sus corazones. Hasta que seamos como Cristo. Es el deseo de Dios. Es la meta de Dios. Para eso está la iglesia. Para eso están los ministerios. Para eso está la palabra. Para eso está el Espíritu Santo. Para que todos lleguemos a ser como Cristo. Vea usted la meta tan extraordinaria que tiene Dios para con nosotros. No es ninguna cosa pequeña. Bien, y quisiera compartir un aspecto que a los hermanos de estos días últimamente han venido predicando acerca de la palabra de Dios. La hermana Sandra, la hermana Estelina, el hermano Marcos. El primer punto importante para poder crecer, ¿cuál es? La palabra de Dios. Dice, 1 Pedro 2.2 dice, 1 Pedro 2.2. 1 Pedro 2.2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Aquí la palabra de Dios compara la leche espiritual como el alimento para nuestras vidas. Y para un bebé, qué importante que es la leche espiritual para crecer. ¿Sí? La leche natural, perdón, qué importante para un bebé. Es importantísima para un bebé. Y para nosotros, qué importante tiene que ser la leche espiritual, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es el alimento para nuestra alma. La Biblia es el alimento espiritual del creyente. Es el pan de vida. No es para traerla al culto. Es importante traerla. Ahora máximo que estamos con esa iniciativa de traerla y mostrarla y evidenciar que la traemos porque es importante. Muchos se han olvidado de traer la Biblia o de usar la Biblia. Porque no puede haber crecimiento sin una buena alimentación constante de la palabra de Dios. Cada día tiene que haber tiempo en nuestras vidas para leer la palabra de Dios, para ir a comer la palabra, a disfrutar la palabra. Cada día tiene que haber un tiempo especial para disfrutar de la palabra de Dios, para comer de ese alimento especial. Constantemente. La lectura, el estudio, la meditación fortalecen nuestra fe. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, de que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Este versículo que está en el libro de Hechos nos dice que la fe viene a mí por el oír la palabra de Dios. Es importante oír la palabra de Dios continuamente, siempre oírla.
Mi corazón está pendiente de eso. Cuando yo la escucho, yo la escucho mucho en mi casa. La escucho, la leo. Cuando ando en el auto, también ando leyendo, ando escuchando, perdón. Siempre. Y siempre dicen cosas importantes de la Biblia para nuestro corazón. Porque la Biblia es alimento sólido para nuestra fe cristiana. Y necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser maduros en la fe. Y para llegar a ser maduros, tenemos que amar la palabra, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que leerla. Un día de estos, con mi esposa, visitamos a una persona, a una hermana, que está afectada por un cáncer. Bueno, tenía un cáncer, ya gracias a Dios se lo extirparon y todo fue un éxito. Y mi esposa siempre le dice: señora, lea la palabra, lea la Biblia, usted tiene su Biblia ahí, léala, empiece por el libro de Mateo. Y un día la visitamos a la casa y dice: ¿cómo va con la lectura de la palabra? No, yo no voy por Mateo, yo la empecé en Efesios. Es que el libro de Efesios me gusta mucho. Bueno, qué bien, que le guste. Empiecen por ahí, pues. Y otro día la visitamos otra vez y estaba llorando porque le dieron los exámenes finales después de la operación, después de extirparle el cáncer y los exámenes de las biopsias que hicieron para evitar o para conocer si había tenido ramificaciones ese cáncer. Y estaba ella con sus hijos llorando de gozo, de lo bueno que es el Señor. Todo estaba sano, bendito Dios. Pero ella está leyendo la palabra de Dios. Y qué bueno que empezó el libro de Efesios, también es un libro muy lindo, de mucha bendición. Pero nosotros, los hijos de Dios, ¿cómo estamos haciendo en nuestros hogares con la Biblia? ¿La traemos al culto, la tiramos por allá cuando llegamos? ¿O la guardamos por ahí para volver a tomar prontamente cada día, cada momento que tenemos chance? No existe ningún libro en la vida más impactante que la palabra de Dios. No existe. Uno puede leerse cualquier otro libro, lo leyó y ya, lo dejó, ya no más. Hay libros muy actualizados, pero igual pasa, usted lo lee y hasta ahí llegó. Pero la Biblia siempre tiene cosas buenas, siempre tiene cosas nuevas, porque la Biblia es viva. Es un libro maravilloso que nos fortalece y nos hace ser maduros en la fe. ¿Cómo puedo yo llevar a la práctica esta situación de la lectura de la palabra de Dios? Estableciendo un tiempo diario de la lectura bíblica, de la lectura de la palabra de Dios. Por poner en mi corazón, utilizar un tiempo para leer la palabra de Dios. Y por supuesto, yo puedo también memorizar versículos. Algún versículo que me llama la atención de una promesa o algo en particular me llama la atención, lo aprendo de memoria para recordarlo, para que no se me olvide. Y sobre todo una cosa muy importante cuando leemos la palabra de Dios: poner en práctica la palabra. El Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, mi palabra guardar significa mi palabra apuntar por obra. Bien, el primer punto es crecer con la palabra de Dios. Yo puedo crecer. Con solo oírla, mi fe se aumenta. Los discípulos le pidieron a Jesús: Jesús, aumentanos la fe. Pero nosotros tenemos la clave de ese aumentar de la fe. Es escuchar la palabra de Dios. Es traer fe a mi corazón. Crecer mediante la guía del Espíritu Santo, ese es otro punto. Yo puedo aumentar mi fe, crecer espiritualmente, cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Permítanme.
16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es muy importante. El Espíritu Santo está para guiarnos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ministra santidad. O se llama Espíritu Santo. Lo que Él da es santidad a nuestras vidas. Él nos santifica. Él está para transformarnos, para ayudarnos. Él está para guiarnos. Necesitamos desarrollar esa sensibilidad espiritual para escuchar la voz del Espíritu. Así como lo hacían los apóstoles en su tiempo, en la iglesia en sus inicios. Escuchaban audiblemente la voz del Espíritu Santo que los guiaba. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo quería ir a cierto lugar y el Espíritu Santo se lo prohibía? No les permitía predicar en ciertos lugares y otros sí. Ahí estaba el Espíritu Santo en acción con ellos. Porque el Espíritu Santo es el que produce el verdadero crecimiento en la persona. Es el Espíritu Santo. Es mi comunión con Él. Y Él siempre está conmigo. Cuando yo voy a tomar decisiones en la vida, hay ciertas decisiones que son muy importantes validarlas con el Espíritu, para ver cuál es la voluntad del Espíritu. Y yo tengo que esperar la voz del Espíritu. Y el Espíritu Santo me va a guiar. El Espíritu Santo habla a mi corazón. Habla a mi espíritu. Nos comunicamos a través de nuestro espíritu. Él habla a mi espíritu y mi espíritu habla a mi mente. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 16: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es que el Espíritu Santo es el que transforma nuestro carácter y nos guía en la verdad. Él nos guía a toda verdad. Para eso Dios mandó, para eso Jesucristo mandó al Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que nos guiara a toda verdad, para que nos ayudara, para que nos consolara, para que nos fortaleciera, para que estuviera con nosotros. Por eso Jesús se fue y envió el Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda ahora a crecer, a tener ese crecimiento espiritual. De hecho, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es una evidencia de amor de Dios en nosotros. Es una evidencia de madurez cristiana. El fruto del Espíritu Santo, que es un fruto, no son los frutos. Y que ese fruto es, lo hemos dicho muchas veces, el fruto es el verbo de memoria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nos falta paciencia, ahí está, es el Espíritu Santo que nos da paciencia. Si nos falta amor, es el Espíritu Santo que nos da amor. Si nos falta fe, es el Espíritu Santo que nos da la fe. Si nos falta mansedumbre, bondad, cualquiera de ellos, cualquiera de estas manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos las da el Espíritu Santo. Es maravilloso el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que
desarrollar un estilo de vida para buscar diariamente la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo. Y podemos decir, Espíritu Santo, lléname más de ti. Y anhelarlo. Lléname más de ti. Vacíame de mí y lléname de ti. Que tú crezcas en mí. Lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de ti y vacíame de mí. Es importante ser sensibles a la voz del Espíritu cuando Dios nos guía. Dios siempre nos habla. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos en la sincronía de la frecuencia en la cual Dios nos habla. O estamos muy ocupados, muy turbados, muy estresados y no permitimos escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa muchas veces. Estoy turbado por algo y llegan y me dicen, tenga paz de Dios. Y ya, sí, claro, gracias hermano, no te necesitaba escuchar. Es volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Él siempre. Hay que permitir que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras decisiones. Él nos guía. Él está para guiarnos. Él está con nosotros. Está con nosotros las 24 horas del día. Es el Espíritu Santo. Es Dios mismo con nosotros. Es el poder de Dios con nosotros. ¿Cuál situación estaremos pasando? Que sea de aflicción. Si sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. No tenemos que olvidarnos nosotros como cristianos de que esa es una verdad absoluta. Es una verdad maravillosa. Él está con nosotros. Él nos fortalece. Él nos ayuda. Él está con nosotros. Hay otra forma en la cual Dios nos ayuda a crecer. A muchos no les gusta esa forma, pero bueno, vamos a ver que es importante. Y es mediante las pruebas. Mediante las pruebas. Dios permite que tengamos pruebas. Es más, Jesús fue probado. Y la Biblia dice una cosa muy especial por ahí. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tremendo, ¿no? Y nosotros también. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice el libro de Santiago. Santiago 1, 2 al 4, por ahí habla de bienaventurados sois cuando estéis en diversas pruebas. Cuando estemos en una prueba, cualquiera que sea esta, es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad que el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para ayudarnos. No sé si usted está pasando por alguna prueba especial. Quizás sí. Pero déle libertad al Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo. Dios no permite las pruebas así porque quiera jugar con nosotros, o porque quiera vernos sufrir, o porque quiera ver cómo actuamos. Dios permite las pruebas para que crezcamos, para que maduremos, para que avancemos. Porque la fe se fortalece cuando confiamos en Dios en medio de las pruebas. Porque el sufrimiento puede producir carácter y esperanza. El sufrimiento puede producir. Y además, recordemos una palabra muy linda que está en la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, cuando dice Dios que Él nos ha tomado como a hijos y que Él disciplina a todo aquel que recibe como hijo.
Y nos dice, y a todo el que recibe como hijo, lo disciplino, lo azoto. Nos toma como hijos y nos disciplina como hijos. Y nos compara con nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban como a ellos les parecía y aún así los amábamos. Pero cuando Dios nos disciplina es para nuestra conveniencia. Dice una cosa tremenda en el versículo 10 de Hebreos 12:10. Dice que es para que participemos de su santidad. O sea, para que participemos del carácter de Dios. Para que participemos del carácter de Dios. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque Él es nuestro Padre y porque un buen padre desea que su hijo tenga su carácter. No sea un hijo rebelde, no sea un hijo descuidado, no sea un hijo distraído, sino un hijo que esté con el carácter del Padre. Y Dios nos disciplina para que tengamos el carácter de Dios, que seamos maduros. Así como Jesús, Dios quiere llevarnos a ese nivel. Pero hay otra cosa que es importante en las pruebas, y es de que dice el libro de Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, los que con su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces, cuando estoy en medio de una prueba, una situación de aflicción, que Jesús dijo que tendríamos aflicciones, yo tengo que entender que Dios está obrando en mi vida, me está disciplinando, está obrando en mi vida para que yo tenga el carácter de Dios, para que yo sea como Él es. Ese es el propósito de las pruebas. Y uno en la Biblia puede encontrar muchos pasajes tremendos, ¿verdad? De cómo Dios obra a través de las pruebas. Por ejemplo, uno se puede meditar en José, el hijo de Jacob y de Raquel. Cuando fue vendido los ismaelitas, por ejemplo, cuando sus hermanos iban casi que a matar, tirándole a una cisterna en un pozo. Y de pronto pasan unos ismaelitas que iban camino a Egipto, que eran mercaderes, y se los vendieron a él. Y los mercaderes lo compraron y se lo llevaron para Egipto, y ahora se lo vendieron a Potifar. Y maravillosamente, dice la palabra de Dios que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba porque Dios estaba con él. Luego sabemos la historia de José. Quiero hablar muy mal de José. La historia de José con Potifar. La esposa de Potifar lo quiso seducir, esa mujer mala, y fue acusado José y fue encarcelado, y también pasó lo mismo en la cárcel. El carcelero dejaba todas las cosas al cuidado de José y todo prosperaba, porque Dios estaba con José. Pero yo me pongo a pensar, ¿y cómo actuamos nosotros cuando estamos en una prueba? ¿Reclamos para con Dios? Dios, ¿por qué a mí? ¿No es justo esto, Dios? Yo aquí estaba sembrando las cosas bien, actuando bien como Potifar. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Otra cosa más? No, sino con toda humildad. José hacía las cosas con excelencia. Y tuvo que esperar años ahí, en la cárcel. Muchas veces, cuando estamos en las pruebas, no dedicamos tiempo a meditar. Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres, Dios, de mi vida? Aquí estoy, Señor. Haga conmigo lo que quieras. Yo esperaré en tu justicia, en tu poder, en tu gracia, en tu amor. Porque nada malo me va a pasar.
Tú estás conmigo. Y eso dice también de las pruebas, ¿no? Él no va a permitir que venga una situación que no podamos manejar, sino que junto con la tentación, con la prueba, Él nos da la salida para que podamos ser vencedores. Y así hay muchos, como el caso de Job, como el caso, otro caso que me gusta muchísimo es el caso de Pablo, por ejemplo. ¿Qué pruebas pasó Pablo más tremenda, verdad? Y lo que Pablo decía es, todo esto produce en mí una cada vez más excelencia, pesos de gloria. Todas las pruebas estaban pasando. Desde la cárcel, escribiendo cartas. ¿Quién se le ocurre desde una cárcel escribir sus cartas, algunas de ellas hasta con sangre? Y ahí estaba fiel. La fidelidad es tan importante en el tiempo de la prueba para tener la victoria completa. La esperanza, el esperar en Dios, esperar el momento oportuno de Dios, con paciencia, con calma, dejando que sea el Señor el que haga las cosas, y esperar en Él para que seamos reivindicados, seamos puestos en un lugar de preeminencia, en un lugar donde tenemos que estar. Pero Dios tiene su propósito, Dios tiene su tiempo, y Dios nos va a ir llevando de gloria en gloria y de poder en poder. Bien. Así pasó, uno puede encontrar en la Biblia muchos ejemplos maravillosos. Bueno, ¿cómo podemos llevar todo este caso de José, de las pruebas a la práctica? Primero que nada, una cosa importante es ver las pruebas desde la perspectiva de Dios. Tenemos que salir de nuestras perspectivas y verlas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere obrar en mí? ¿Por qué me permite Dios estar en este proceso? Sé que no me lo voy a pasar solo, porque Él está conmigo. Él siempre está conmigo. Pero nosotros queremos salirnos del proceso de la disciplina. Y en las pruebas tenemos que tener calma, esperar en Dios. Tenemos que tener la confianza suprema en el Dios todo soberano. Tenemos que tener esa confianza en Dios. Él tiene todo poder, Él no va a fallarnos, nunca. Y por supuesto tenemos que aprender de las lecciones que Él desea que aprendamos, para crecer. Bien. Otra forma de crecer es mediante la oración. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Es clamar a Dios. Es orar a Dios por una situación particular que estemos atravesando. Orar a Dios y esperar en Dios. Cuando que hablaba de esta señora que tenía ese cáncer, yo me ponía a pensar en el gozo que esa señora tenía de su sanidad, pero también me ponía a pensar en la angustia que sufrió, en la angustia y en su vuelta que se dio, o sea, en su búsqueda de Dios, y la única esperanza que tenía ella era en Dios. ¿Qué más iba a tener? ¿En quién más iba a poner la confianza? Ella puso toda su confianza en Dios. Los médicos sí, pero los médicos son médicos. Pero ese cáncer, ¿quién lo iba a extirpar de ahí? Y fue clamando a Dios, confiando en Dios. Estaba empezando en las cosas del Señor, estaba empezando. Pero ahí estaba, en su poco conocimiento, buscando a Dios, clamando a Dios, orando a Dios, llamando a otra persona para que ore por ella. Llamando a Aida. La oración fortalece la confianza y la dependencia del Señor. La oración, por supuesto, nos permite tener confianza y dependencia del Señor.
Después, por otro lado, la oración, que es una relación sana con Dios que requiere de un diálogo constante. Necesitamos tener comunión con Dios siempre. Y aquí es importante tener un tiempo específico de oración cada día con Dios. Y sobre todo ese tipo de oración que es, entra tú a tu aposento alto, a tu aposento, ahí en tu casa, y tú ora con Dios. Ora con Dios. Derrámate delante de Dios. Porque la oración fortalece la confianza y la dependencia del Señor. ¿Y cómo lo llamo esto a la práctica? A ver. Igual, así como tenemos un tiempo específico para leer la palabra de Dios, aquí hay que tener un tiempo específico para orar cada día. Orar con sinceridad y perseverancia. Incluir dentro de la oración gratitud. Oración para darle gracias a Dios. Para confesión de pecados y cosas por el estilo. Y también para intercesión por otras necesidades. Eso es para crecer espiritualmente. La oración nos ayuda a crecer. Bien, el quinto punto para el crecimiento espiritual es la obediencia. San Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La obediencia. Tenemos que amar a Dios. Y amar a Dios no es decirlo solamente, es vivirlo. Porque el conocimiento sin obediencia no produce madurez. Pero conocimiento y obediencia producen madurez. Porque también cada acto de obediencia fortalece nuestro carácter espiritual. Y porque Dios bendice a quienes escuchan y obedecen su palabra. Y sobre todo la ponen por práctica. Es importante la obediencia a la palabra de Dios. Es importante ponerla por obra. Yo la aprendo y la pongo por obra. La obedezco. Yo la recibo y me examino. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para ser mejor para Dios? Si hay prácticas pecaminosas en mi vida, yo tengo que confesar delante de Dios y pedir que la sangre de Cristo Jesús me limpie de todo pecado. Y la sangre de Jesús me limpia. Yo tengo que dejar las prácticas, ¿sí?, pecaminosas. Porque Dios bendice a quienes escuchan y practican su palabra. Hay que identificar precisamente áreas en las cuales Dios nos llama a obedecer y tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y una cosa muy importante es ser fieles aún en las cosas pequeñas. Por ejemplo, ¿con quiénes camino? ¿Cuáles son las conversaciones que tengo yo con la gente del mundo? Participo con ellos de los chismes, de los memes, de toda esta cosa de internet que se ha vendido tan terrible. O soy una persona que me abstengo de eso. Yo tengo que entender que yo soy templo del Espíritu Santo. Yo le pertenezco a Dios. Yo ya no me pertenezco a mí mismo. Yo le pertenezco. Yo le entregué mi vida a Jesucristo. Por lo tanto, cada día yo tengo que ocuparme en santificarme más. Santificarme santificarme cada día más. Cada día.
Tomar decisiones con la voluntad de Dios, por supuesto. Y ser fieles a unas pequeñas cosas. Y aquí hay una que es importante, la última. Crecer mediante la comunión cristiana. No, como dice el libro de Hebreos 10, 24, 25, por ahí. No dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. O sea que hay algunos que tienen por costumbre no congregarse. Pero nosotros no, ¿verdad? Estamos aquí. Dios diseñó la vida cristiana para vivir en comunidad. De hecho, el ser humano está hecho para trabajar en comunidad, para vivir en comunidad. La iglesia es un lugar de edificación y de apoyo y crecimiento, la iglesia. Los creyentes se fortalecen mutuamente. De hecho, también el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí sigue diciendo las cosas y al final dice: porque ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Sí es importante reunirnos. Hay gente que piensa: no, yo lo puedo seguir por internet. Yo escucho aquí la grabación que me mandan los hermanos ahí con todo el medio y todo. Pero no es suficiente, no es lo mismo. Dios envía su bendición y vida eterna a la reunión de los santos. En la reunión, porque nos edificamos unos a otros, nos alentamos unos a otros, nos gozamos unos a otros. De hecho, en la comunión de los santos hay crecimiento. Yo tengo que participar fielmente en los cultos, integrarnos a grupos de estudio, de oración, de discipulado, cosas por el estilo, y servir a otros con amor. Servir a otros con amor, eso ya es en la iglesia. Bien, vamos a concluir por aquí ya casi. El crecimiento espiritual es un proceso continuo que dura toda la vida, hasta que el Señor nos mande a llamar. El día en que Él nos llama, dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y seremos como Cristo. Y ahí termina, cuando muramos. Pero si queremos entonces, si queremos crecer espiritualmente, necesitamos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de las pruebas, de la oración. Del reunirnos. Necesitamos todos estos procesos para nuestro crecimiento espiritual. Dios desea, es el deseo de Dios, que cada creyente avance hacia la madurez en Cristo. Es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros avancemos. No que estemos estancados, sino que avancemos. Para crecer espiritualmente debemos alimentarnos de la palabra, caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, soportar las pruebas, estar en oración y congregarnos. Es importante toda esa parte. Quisiera hacer una pregunta para que usted se examine a sí mismo. Una pregunta para que usted traiga. No para que me la conteste, tranquilo. Luego le voy a hacer una pregunta de examen.
¿Estoy creciendo espiritualmente o me he estancado? ¿Cómo me siento yo en la iglesia? ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente usted? El proceso es un proceso personal. La iglesia me ayuda a crecer. Cuando yo estoy en la iglesia. Pero ¿cómo me siento yo? ¿Qué área de mi vida necesita mayor desarrollo? ¿Cuál es el área de mi vida en la cual yo necesito crecer más? ¿Y qué pasos concretos puede usted tomar esta semana para crecer más espiritualmente hacia Dios? Porque hay un versículo que quisiera concluir con este versículo, que está en Filipenses. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo siempre estará trabajando en nosotros. Él siempre nos anhela para Dios, siempre lo está haciendo. Lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por Él, ¿verdad? Porque Él siempre lo está haciendo. Siempre nos anhela para Dios. Bueno, muy bien. Así es que hemos llegado hasta aquí y vamos a concluir acá, vamos a orar.